allí de pintarnos un futuro con tecnología. Juano, muy buen día. Muy buen día, Julián, muy buen día, Charlie. De un futuro que, como diría el indio, llegó hace rato, ¿no? Y sí. No, a ver, hay cosas nuevas, no tantas, pero en el medio algunas preocupaciones acerca de qué más se puede venir. Exactamente, es eso. Hay muchas situaciones que son de tecnologías que se venían usando. Lo que el avance de la tecnología potencia es niveles, velocidad. Y precisamente vamos a hacer algo un poquito distinto que en esta columna, que es la columna número 10, Muy justamente. bien. Que vamos a hacer una pequeña miniserie de tres columnas sobre seguridad, precisamente, e inteligencia artificial, con los tres ejes claves de la seguridad: vigilancia, prevención y protección. Hoy vamos a hablar de cámaras de seguridad, videovigilancia y del gigante asiático. De China, precisamente, vamos a estar hablando hoy. Muy bien. A ver, ¿por dónde empezamos? Empezamos pensando un segundo en algo que puede ser simple, pero a la vez desnuda de una gran complejidad. Si nosotros vemos una cámara de videovigilancia, de videoseguridad, ¿nos sentimos más seguros o nos sentimos observados? Y ahora, ¿y si esa cámara les digo que la maneja el gobierno de China? ¿La sensación es la misma? ¿O acaso empezamos a sentir que es un ojo que nunca parpadea, un caso más orwelliano? Bueno, lo que está pasando en China, el caso que vamos a ver hoy, es muy emblemático. Vamos a ver precisamente una política pública, que es el cerebro de la ciudad, el City Brain. Pero antes de eso, también entender que en China ha hecho hace unos años una apuesta enorme, para uso masivo e integrado de biovigilancia con reconocimiento facial, ¿no? Ujú. Es uno de los países, el país, depende de la región, que más cámaras tiene, que ya tiene a esta altura más de 700 millones de cámaras. El segundo país que más cámaras tiene es Estados Unidos, aunque ahí hay muchas de esas cámaras que son privadas, y hoy por hoy se habla de que hay una cámara, o sea, 400 cámaras cada 1000, ese es el índice con el que se suele medir, pero podemos hablar, para simplificar, una cámara cada un poquito más de 2 personas en China, ¿no? Eso es lo que tiene. Pero hoy que nosotros hablamos esto es una política pública estructural, pero hoy queríamos hablar de algo más puntual, que es la idea de City Brain, o del cerebro de la ciudad, un concepto que es a la vez una plataforma tecnológica desarrollada por Alibaba Cloud y el gobierno de Hangzhou, que es una ciudad, distrito en realidad, que, como siempre ustedes saben, una empresa con algo de manejo del Estado, así funciona mayormente los impulsos en China, que es un sistema que recibe la información de todas las cámaras del distrito, de la ciudad, pero también recibe de recolección de otro tipo de datos. También se alimenta de los sensores, como calidad de aire, humedad, sistema de GPS de autobuses, de taxis, de vehículos, incluso hasta quejas ciudadanas y todo lo que sucede en las aplicaciones gubernamentales. Procesa este cerebro todos esos datos que fluyen hacia Ujú. ahí, y desde ahí, acá precisamente empieza a intervenir la inteligencia artificial y el machine learning, van analizando, encontrando patrones y van prediciendo comportamientos y anomalías. Esto fue muy eficaz inicialmente en términos del tránsito de la ciudad, que Hangzhou dijo que mejoró un 15% el tránsito y pasó a ser la ciudad china con mejor y mayor fluidez de tránsito. Pero ese paradigma se extiende no solo al tránsito, sino también a la seguridad. Un paradigma que se extiende a lo largo y ancho del mundo, pero que hoy, al verlo en el gigante asiático, una de las grandes potencias del mundo, vemos cómo eso termina siendo un nivel de control enorme. ¿Cuáles son los primeros impactos positivos de esto? Bueno, en términos de ciudades inteligentes, la mejora del tránsito, de la fluidez, es sin lugar a duda una, porque esto se utiliza incluso hasta para multas. Eh, pero también hay una eficacia mucho mayor en la captura de delincuentes, prófugos, la disuasión de delitos menores, esto que preguntábamos al principio, con la cámara que nos mira. También muchísimo más capacidad para monitorear cuando hay grandes eventos o puede haber alguna situación en un espacio urbano. Ahora, siempre venimos acá, esto no es para hablar de los grandes dilemas éticos, pero sí de las pequeñas cuestiones que nos preocupan, como vos, Julián, decías al principio, que acá hay una cuestión fundamental, que es la regulación, ¿no? O el posible uso político, si se quiere, Ujú. de esta herramienta que, como decía,
en un 1984, en un principio orwelliano, vas a ver en qué lugar estamos cada uno de nosotros en cada momento. Y ahí vemos que de las 10 ciudades con mayor nivel de cámaras en el mundo, la gran mayoría se encuentran en Oriente, ¿no? O sea, Claro. las ciudades que dijimos, las ciudades de China son de las que más. El distrito de Pudong, que es el distrito, el Wall Street chino, para decirlo de una forma básica, tiene 260.000 cámaras, un distrito bastante pequeño. Ujú. En India hay ciudades que tienen ese nivel de cámaras, hay ciudades que tienen hasta 900.000 cámaras. Lo mismo pasa en Corea, que tienen un nivel muy alto de cámaras. Entonces ahí está de nuevo, y también pasó en otras ciudades. La ciudad europea que más cámaras tiene es Londres, aunque ahí tuvieron que volver atrás con esto del reconocimiento facial, ya que chocaba con algunas de las regulaciones que se fueron imponiendo. Ujú. Entonces, para pensar en este momento y en este caso, en el caso chino, vimos India, Singapur, grandes emblemas, Estonia, grandes emblemas de la inteligencia artificial, y hoy nos queríamos meter desde la seguridad en el gigante chino y su enorme proyecto de videovigilancia de toda la ciudadanía, ¿no? Hay un libro que no lo leí, pero solo un amigo que hablaba de esto me recomendaba, que es Surveillance State, de Josh Chin y Lisa Lin, que hablan muchísimo desde adentro de cómo fue desplegando China esta infraestructura. Claro, ya no es una cuestión de seguridad y prevención, sino también algún poderío tecnológico empezar a demostrar, mira, nosotros también tenemos esta otra cuestión en materia tecnológica, por ejemplo. Bueno, ahí está claro que vivimos en términos geopolíticos una disputa enorme y los dos precisamente, los dos países que mayor cantidad de videocámaras y que mayor cantidad de videocámaras con inteligencia artificial, digamos, no es lo mismo, tienen son precisamente China, el primero, y Estados Unidos, el segundo. Hasta hace unos años el nivel era bastante parejo y hoy bastante parejo medida cámaras sobre cantidad de ciudadanos, sobre cantidad de Ujú. habitantes, y hoy ese número se ha volcado muy, muy fuertemente a que China tiene un nivel mayor de videovigilancia sobre su propio territorio. Y manejado, obviamente, también por el Estado chino. Claro. Juano, entra la gran pregunta, ¿quién lo controla? ¿Dónde va a parar? ¿Se almacenan todos esos datos? Bueno, ahí tenés una primera gran pregunta que no rige tanto para el caso chino, donde en el caso chino el almacenamiento termina siendo en el mismo, las mismas empresas controladas por el Estado tienen almacenamiento, sino que es una gran pregunta para hacernos incluso en nuestra región, donde la ciudad de Rosario cuenta con 1.800, 1.700 y pico de cámaras, algunas de ellas con inteligencia artificial, la mitad tiene que la ciudad de Córdoba, y donde no tenemos muy en claro si el uso de esa información, el hosting de esa información, Ujú. a dónde se encuentra y para qué puede ser utilizado, digamos, ¿no? Entonces, ahí me parece que das, Julián, en la clave cuando se piensa en sistema de biovigilancia, y más cuando se piensa en sistema de biovigilancia en nuestro país, en Latinoamérica, tenemos que pensar quién guarda la información sobre cómo nos movemos en cada una de nuestras ciudades. Claro, y dónde se guarda, ¿no? También es el otro punto. ¿Queda en alguna nube? ¿Lo van guardando los estados con sus métodos tecnológicos? Allí también hay como un gran gris, ¿no? De todas estas situaciones en torno a la cuestión de las cámaras de seguridad. Creo que sí, ahí hay un gran, o en algunos casos hubo un gran gris, en otros no tanto. El caso de Londres eh, fue en clave muy experimental, no fue tan masivamente implementado, pero hubo todo un control de auditorías, de informes académicos y Ujú. de control, especialmente en esto que vos decís, de dónde se alberga y cómo se borra, cuándo se borra eso, y para qué se utilizan los datos que recaba, digamos, ¿no? Y Que eso después, ¿quiénes todo, tienen acceso? Después que bueno, claro. un juez, la justicia, por dónde van también los accesos a todas esas cuestiones, ¿no? Y la pregunta que nos hacemos muchas veces en estas columnas, ¿qué pasa con los falsos positivos? ¿Qué Ujú. pasa cuando cree que una persona es un criminal por ciertas facciones o por lo que sea y no lo es? ¿Qué pasa? ¿Dónde está la decisión humana y dónde se activan o de qué forma se definen los Las protocolos alertas. Ujú. para que esa decisión no termine siendo
o ese error algorítmico no termine siendo una injusticia humana. ¿Qué tan cerca, qué tan lejos estamos en la República Argentina de algo similar? Se habló mucho en Rosario en su momento, año 2022, en un momento muy álgido de la cuestión de la violencia, de cámaras con inteligencia artificial 2022-2023. No sé qué tan cercano, qué tan lejos ya hay y lo maneja un privado, ya hay lo maneja el Estado. ¿Cómo está la situación acá por estos lares? Bueno, como te decía hace un ratito, en Rosario hay 1.700 y pico, un poquito menos de 1.800 cámaras. Hay 1.800 cámaras. Hubo en aquel momento que vos decías un problema de que muchas veces cuando se tenía que recrear cámara, esta no solo no grababa y albergaba, sino que no estaba funcionando. Entonces ahí también hay una cuestión que es un debate para nosotros. ¿Cuán cerca, cuán lejos? Pensemos, insisto, de que la ciudad de Rosario, con su enorme extensión, tiene la mitad de cámaras que Córdoba, ¿no? Y es con un índice, con algunos índices de inseguridad, sobre todo de violencias, muchísimo más alto que la ciudad de Córdoba, y sin embargo nos está costando integrar sistemas de videovigilancia de forma mucho más integrada. Y la otra cuestión es que la integración y el monitoreo de eso ha avanzado, sin dudas, pero no ha avanzado de forma tan integrada, ¿no? Existen muchísimas cámaras de la ciudad de Rosario que no están siendo visualizadas ni videovigiladas, y son pocas las que tienen niveles de procesamiento en velocidad, ¿no? De inteligencia. ¿No? Esto que decimos es de City Brain, y muchas Smart Cities en la Argentina, ya hay varias. Tigre es el ejemplo de hace muchos años, pero hay varias ciudades que ya lo han incorporado, de procesamiento de esa información con sistemas mucho más predictivos. Muy bien. Juanos, la recomendación para el día de hoy. Hoy, más que una recomendación de un libro, quiero hacer una recomendación de una pregunta final para lo que siempre decimos, ¿no? Para tecnocuriosos politizados, pero es una pregunta que es una clásica pregunta de cuando estudiamos, cuando damos seguridad. Y en términos de las cámaras, de la biovigilancia y la inteligencia artificial, y en nombre de la seguridad, la pregunta es, ¿qué estamos dispuestos a sacrificar en nombre de la seguridad? ¿Hasta dónde cedemos nuestra propia privacidad para sentirnos o no un poquito más seguros? Muy bien. Juano, será hasta el próximo día miércoles. Un abrazo grande. Será hasta el próximo día miércoles. Abrazo grande a vos y a Charlie. Muy, pero muy buenos días. Se pasaba el licenciado Juan González Utges, como todos los días miércoles, hablando acerca de la tecnología, la inteligencia artificial que se viene.